Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Zulma Guamán. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor Genarito. Muchas gracias a Producciones Creagen de mi gran amigo, ahí está Genaro Huaraca. Muchísimas gracias por la invitación. Reciban el saludo cordial de vuestra amiga Zulmita Guamán, la voz sagrada del Cusco. Qué bueno, Zulma. Dime, a ver, Zulma, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, yo realizando la música, pues yo vengo desde muy niña, ¿no? A partir de los 5 a 7 años ya cantaba acá en las festividades, ¿no? Que había acá en nuestra provincia de Calca, Lamay, y todos los distritos de acá del Cusco. Mira tú, pero profesionalmente, ¿qué tiempo ya estás en esto? Profesionalmente, pues estamos ya algo de más de 15 años. Wow, 15 años. Sí. Mira exacto. Dime, ¿y a cuánta producción tenemos? Producciones, ya tenemos 6 producciones. La primera producción lo realicé pues cuando tenía 15 años, ¿no? Bueno, la primera producción lo grabé aquí en la ciudad imperial del Cusco, de unos 12 temas. La segunda lo grabé también en Cusco, que constan de 4 temas para Garfield Producciones. Es una promotora de mi padrino, el señor Honorato Cruz y la señora Basilia Chávez, que me brindaron en aquella vez esta oportunidad de grabar para su sello, ¿no? La tercera ya lo grabé para Amor Producciones. Me vine a Lima, pues, le comento. Me vine a Lima a grabar esa producción para el sello del señor Raúl Arquínigo. Me asesoró muy bien. El señor muy bueno, muy sencillo, ¿no? Después ya la siguiente producción lo realicé para Dani Producciones, el distribuidor Pomiano. Ahora, después también ya, bueno, la siguiente producción pues lo grabé también en Lima, ¿no? A partir de la tercera producción ya realizo mis producciones en Lima. Y no lo grabé para ningún sello aquella vez. Bueno, y esta última que grabé para JN Producciones. Mira tú, qué bien, Zulma, dime, ¿tienes tema de autoría? Claro, por supuesto, ya lo grabamos en la tercera producción, temas de nuestra autoría, que es El Maíz Blanco, ¿no? Maíz Blanco, bueno. Dime, Zulma, ¿qué tema es lo que te ha traído más satisfacción? Esta última producción, el tema Ándate a la mina, este está teniendo muy buena aceptación. Pasaron 5 años, sí, casi 5 años que no había grabado, ¿no? Le dije ya, la gente me pedía, Zulma, ¿para cuándo? Ya pues preparamos en esta pandemia pues este bonito material y salió ese tema Ándate a la mina y está teniendo muy buena aceptación y eso creo que nos reconforta a cada uno de nosotros, ¿no? Personalmente pues me alegra bastante. Claro que sí, bueno, ese es el tema que te ha dado más satisfacción, pues sí. Sí. A ver. Con nuestra última producción. Claro. A ver, Zulma, a ver si nos interpretas un pedacito, un cachito de tema, pues, ¿podría ser? Claro, ¿por qué no? Va. Bueno, esto que dice así. Toda la vida te quise, toda la vida respeté, y ya me cansé de tus maltratos, ahorita mismo yo me voy. Toda la vida te quise, toda la vida respeté, ya me cansé de tus maltratos, ahorita mismo yo me voy. Ándate a la mina, a ver si existe un tesoro que vale oro como yo. No hallarás, va a ser imposible, a ver si existe un tesoro quien te quiera como yo. No hallarás. Bueno. Qué bueno. Dime, ¿qué tiempo te demoró en componer esa canción? La verdad que bastante tiempo, ¿no? Esta canción pues no es de nuestra autoría, es de autoría del gran maestro Roberto Balbín, que no lo sé, ¿no? Es el trabajo que realizó, pero le costó bastante tiempo, toda la pandemia me dijo, lo hice este tema, de verdad que sí me maté en ese tema, me dijo. Claro, sí. Mira tú. Sí, por eso. En la grabación también hemos estado bajo el asesoramiento de él, ¿no? Era tema, me decían, lo vas a cantar así. Muy buena persona el señor Roberto Balbín. Qué bueno. Dime, ¿y ese tema ha tenido acogida en YouTube?
Sí, tuvo acogida en YouTube. Sigue El teniendo. lanzamiento lo hicimos un 8 de febrero, es el 8 de febrero de este año. Sí, tuvo mucha aceptación y eso me alegra bastante, ¿no? Qué bueno, Y siempre qué bueno. en cada presentación que realizamos, pues siempre nos piden, porque acá también la radio, le estamos promocionando el Radio Santa Mónica, que es la radio más escuchada acá en la ciudad imperial del Cusco. Y me dice, ándate, cántate pues el temita, ándate a la mina. Sí, A ver. exacto. Zulma, a ver un número de teléfono que nos puede dar. Claro que sí, para todos mis amigos que en estos momentos nos están visualizando a nivel de todo el Perú, para número de contratos, ahí está, con Zulmita Guamán se pueden contactar al 984065092, 984065092, para cualquier contrato. Solo contrato, o no sé, maltrato, no sé. Ay, maltratos. No. Tantos años que has viajado a muchos sitios, me imagino que tienes anécdotas, cuenta uno de ellos, pues. Claro que sí. Me acuerdo que una vez me llevaron a un compromiso de ella de Puerto Maldonado y me dijeron el lugar, asito nomás de cerquita, ¿no? Ya, es más, no llegué a Puerto Maldonado, sino me quedé en Mazuco. De Mazuco, pues tomamos un saltamonte, no sé si usted tenga conocimiento de los saltamontes, ¿no? Esos carros del ejército, esos carros antiguos. ¿Ya? Y nos lleva el saltamonte así, y no es carretera, pues allá, no es carretera pura. A lo que sea trepa ese saltamonte, sí. Nos llevó, salimos en la mañana, como a las 8 de la mañana, llegamos al lugar como a las 2 de la tarde, creo que ya, llegamos, ya, sí, 2 de la tarde. De ahí dije, wow, es el lugar, ya, bueno. Y que no llegamos al lugar. De ahí todavía desembarcamos al botecito. Había una lanchita. Ahí en esa lanchita ya nos embarcamos, Dios, salía cocodrilos, salía de todo, ¿ah? De todo, salía lagartitos, ay Dios, lo que nunca había visto fue, casi muero. Llegamos al lugar, mira, salimos 3 de la tarde habremos salido en la lanchita, pues llegamos como 7 de la noche al mismo lugar. Ay Dios, tanto nos hemos demorado en la lancha, un viaje eterno, Dios. Empezamos la fiesta, empezamos a tocar como a las 10 de la noche, que la gente allá en la selva pues suele salir bastante tarde, ¿no? Claro. Y la fiesta pues duró hasta las 6, 7 de la mañana. No paraba, Dios, teníamos que tocar. Allí vi personas pues con pistolas, se sacaban los polos, todo. Ya se imaginará, ¿no? Y yo dije, de aquí no salgo. Porque al día siguiente que teníamos que retornar, pues no aparecía el botecito y nadie nos quiso traer. Era para morirse, dije, y aquella vez tenía, yo tengo una niña que ahora tiene 13 años, ¿no? Estaba bebé, y yo decía, en mí decía, ¿no? Y oraba, Dios, ni modo, te encargo a mi hija. Mi mamá también, tuve todavía contacto con mi mamá cuando desembarqué a la lanchita. Todavía había línea y le dije, mami, ¿sabes qué? No sé a qué lugar estoy viniendo. Cuidas bastante a la bebé. Con esa preocupación, Dios, ¿no? Bien, una experiencia muy, muy fea, ¿no? Se podría decir, porque... Bueno. Ay, Dios. Sí, y al día, como se me iba ya de regresada, pues ya me vine feliz más bien porque ya nos trajo, ¿no? El señor vino y nos llevó. Y ya pues llegué al Cusco, ¿no? Les comenté a mis colegas que había pasado esto. Y a todos mis colegas sí habían ido al lugar, ¿no? Pero con esa experiencia también, la misma experiencia les pasó. Y me dijeron, sí, por eso es que no fuimos. A mí también me llamaron. O sea, tú eres la última opción. No, dime, ¿y si te vuelven a contactar, irías otra vez? No, claro que por supuesto me llamaron para el año siguiente. ¿Ya? No, ya no fui. Mira, tú. No, dije, claro que por supuesto te pagan bastante, pero no puedes arriesgarte de esa manera. Bueno, sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿Qué fecha? Eso fue, te estaré comentando, hace unos 8 años, no más.
y mi hijita dice, ya, por lo menos unos 12 años atrás. Mira tú. Bueno, hay cosas que pasan, pues, y uno, pues, a donde lo lleva, pues, y esa es una nueva experiencia que va siempre tiene eso, pues, que le pasa, ¿no? Exacto. A Cosas ver, que nos pasan, pues, ahí en el mundo de la música, ¿no? Pasa de todo. claro que sí. Dime, Zulma, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Por supuesto. Creo que yo vengo, el gusto de cantar pues es hereditario, porque te comento que mi abuelita materna cantaba, le gustaba cantar bastante. Generalmente aquí en mi pueblo la May pues ha sido conocida como la payasquinita de la May, ¿no? Ah, mira, Y tú. pues de esa descendencia creo que viene, porque de ahí, de mi familia, uno de mis tíos pues es músico, ¿no? Es músico. Y de ahí salió, salí yo. Nos, por eso siempre digo, ¿no? Lo llevo en la sangre, es hereditario lo que mi abuelita me dejó, ¿no? Y pues te comento que no, personalmente nunca he ido a una academia, lo canto porque lo llevo en la sangre, ¿no? Claro. O sea, eso viene de familia, Zulma. Exacto. Qué bueno. Dime, Zulma, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar como Zulma Guamán Quiste. Zulma Guamán Quiste, con Z, por favor, porque suelen escribir mi nombre con S. Claro. Y entran pues a otra página, ¿no? A otro perfil, y que no es mío, ¿no? Nos pueden encontrar como Zulma Guamán Quiste en el Facebook. En nuestra página oficial estamos como Zulma Guamán, la voz sagrada del Cusco. ¿Qué enviado? Dime, ¿y por qué la voz sagrada del Cusco? ¿Cómo será ese apelativo? Cuéntanos. Pues sí, siempre me han comentado eso, ¿por qué la voz sagrada del Cusco? Pues Zulmita Guamán es del Valle Sagrado de los Incas. Entonces vengo de la provincia de Calca, todo esto es Valle Sagrado de los Incas. Y dije que mejor ponerme la voz sagrada del Cusco. Que en las primeras producciones, ¿no? Lo hice como la voz dulce del folclor, pero dije, soy del Valle Sagrado, voy a innovar el nombre, dije. Y en eso también pues mucho tuvo que ver el señor Jaimito Ponce Espinosa. Mira, Pero si eres del Valle Sagrado, perfecto, te ponemos la voz sagrada del Cusco. Y se quedó con ese nombre. pegó el nombre, ¿sí? Sí. Claro. A ver, Zulma, a ver, un mensaje para todos los nuevos valores que están empezando, pues. Ya, decirles que tengan mucha confianza en sí. Yo sé que el camino de la música no es fácil, ¿no? No es fácil. Algunos, pues, el camino es bien duro, el camino de la música. Decirles que hay que tener mucha fortaleza, mucho valor. En nosotros está, pues, cultivar el folclor, a seguir adelante, sin mirar atrás, chicas o chicos que están incursionando en la música, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Esa es la meta, tener mente positiva. Claro, sí, siempre con humildad, pues más que todo, Zulma, ¿eh? Exacto, eso es lo que se quiere. Ah, claro. Dime, Pero Zulma. siempre vas a recibir, ¿no? Siempre vas a recibir comentarios negativos, positivos, y de esas cosas se aprende. A veces algunos, pues, te dan un comentario negativo y ya te bajoneas y ya dices, ya, voy a tirar la toalla, y no es así. Hay que lucharla, ¿no? Los artistas no salen de un día para otro. No, claro que no. Claro. Dime, Sí. ¿piensas hacer carrera con eso de la música? Claro que sí, ese es mi sueño, es uno de los primeros sueños que siempre he logrado, ¿no? Y año tras año estamos en esto. Vamos a lucharla pues hasta conseguirlo. Yo sé que estamos con pasos lentos como la tortuga, pero seguros. Bueno, dime todo esto, Zulma. ¿A qué artistas miras? Uy, ¿a qué artista? Bueno, la verdad que desde siempre, desde que yo me inicié a cantar, pues yo admiro bastante a la señora Alicia Delgado, compadre. La verdad que deseaba, mi sueño era conocerla, pero se nos adelantó por cosas de la vida y no se pudo realizar el sueño, ¿no? Ah, dime, y tú eres fan de Alicia Delgado, ¿sí? Uy, fans número 1 de Alicia Delgado. Me acuerdo que cantaba Alicia canta aquel cerro Huascarán, ¿a qué altura quedará? Pues yo cantaba, yo tengo en la provincia de Calca tenemos un cerro Pituciray.
Ya, Entonces yo cantaba eso, ¿no? claro. Aquel cerro Pituciray, ¿a qué altura quedará? Bueno, cantaba así. Claro, Es uno de sí. los temas que me aprendí, ¿no? Dime, Zulma, tienen ustedes unos bonitos vestidos. Veo que lo tienes ahí. Dime, ¿esos vestidos son costosos? Cuéntanos. Sí, bueno, lo básico de esos vestuarios pues están en 3.000, ¿no? Lo básico. Acá en Cusco, ¿no? Eso es lo básico. Hay, también puedes encontrar de 2.500, pero a partir de los 2.500 para arriba, ¿no? Pero ya los vestuarios, sí, los vestuarios, me imagino que de Anita, de Noemí Guamán, Sonia Morales, o Yarita Lisset, debe costar mucho más. El que Sí. tenemos es un básico. Ah, mira, qué bueno. Dime, Sí. ¿quién tiene el padrino? Porque los padrinos regalan los vestuarios, me dicen. ¿Sí? Uy, sí. La verdad que siempre he soñado con eso, señor Genarito, le cuento, porque siempre he querido tener un padrino, pues, que me regale un vestuario, pero creo que la mala suerte, no tengo suerte para nombrar padrino. Sí, no te creo. ¿No tienes padrino? Sí, no, Wow. nunca he recibido un padrino de un vestuario, no, siempre me las he conseguido con mis propios recursos, ¿no? Mira tú. Sí. Dime, Zulma, ¿qué fecha organizan tus aniversarios? ¿Hay fecha, una fecha? Fecha exacta, pues no tenemos, ¿no? Siempre le hemos hecho una fiesta patronal que se acerque más a una fecha o fiestas patrias, o pues acá en La Maya es un 30 de agosto, el último aniversario pues lo hice en la ciudad imperial de Cusco, un 12 de agosto. Pero este año pues le comento que sí tenemos fecha para nuestro aniversario. Después de así bastante tiempo, pues que vamos a hacer nuestro aniversario, pues, y lo voy a hacer aquí en mi tierra La Maya. En Cusco, ¿sí? Exacto, sí, Bueno. lo voy a hacer este abril, sí, este abril. Ya. Dime, Zulma, ¿y cuándo estás por Lima? Por Lima, a ver, tengo que venir pronto porque sí, tenía un proyecto de hacer un video con los señores Encantos del Perú, porque ya ves, no me dio tiempo de grabarlo, pues está pendiente eso, ¿no? Está pendiente, pues un fin de semana estaré de visita, pues un rato para también poder contactarnos personalmente con usted, señor Genaro. Claro que sí. A ver, Zulma, queremos escuchar otro temita, pues a ver cuál puede ser de tu autoría, si es posible. A ver, bueno, lo voy a cantar El Maíz Blanco, que sí, aquella vez también esa producción tuvo bastante acogida aquí en La Maya. A ver. Les gustó todo el Valle Sagrado, pues les gustó ese temita, ¿no? Maíz blanco, buena, maíz blanco extra, es la agricultura del Valle Sagrado, donde todos los lameños cultivamos maíz blanco. Es el pan de vida que nosotros gozamos. Qué bonito es Valle Sagrado en el mes de enero. Bien bonito es mi tierra en el mes de marzo. Adornadito de lindas flores, de verdes pampas. Este es Valle Sagrado, mi tierra querida. Wow. Qué bonito. Dime, Zulma, tienes una bonita voz. ¿De quién es grabado esa voz? Muchísimas gracias, Ana. Bueno, creo que lo saqué de mi abuelita. Sí, Es lo que me comentan mis tías, pues siempre me comentan, ¿no? Oye, tu abuelita cantaba así. Bueno, yo a mi abuelita, pues falleció bastante joven mi abuelita, como yo tendría unos 7 años, ¿no? Aquella vez que falleció. Lo único que me acuerdo de mi abuelita es que un día llegué de visita a su casa y me sentó en sus rodillas y me dio un plato de mote delante de su cosita, ¿no? Del fogón. Me sentó y me tuvo en su rodilla. Es el único recuerdo que tengo de mi abuelita. Mira tú. Claro, Sí. claro. Sigue. Sí, porque jovencita falleció, pero también conocí a la mamá de mi abuelita, sí, vivió muchos años, ¿no?
Te comento que yo viví bastante tiempo con sería mi tatarabuela, ¿no? A ver, una vez tu número telefónico, Zulma, ¿eh? Claro que sí, para contacto con Zulmita Guamán, la voz sagrada del Cusco, se pueden comunicar al 984-0650-10, 984-0650. Justamente, pues estamos en el marco musical, agrupación Star Music de Raulito Gutiérrez. A todo esto, ¿qué nombre tiene tu marco musical? Star Music. Star Music. Ah, mira tú. A ver, ¿sí? Zulma, ¿qué mensaje le puedes dar a todos tus seguidores? Uy, gracias. Yo agradecida infinitamente con todas las personas que nos siguen, ¿no? Constante en las transmisiones, día a día están en dando un like a todos los videos o todo lo que tiene que ver con Zulmita Guamán. Gracias, mil gracias, se agradece bastante. Yo creo que el artista sin el público no somos nada, ¿no? Nos debemos a ellos. Mira tú, qué bien. Zulma, a ver, ¿tenemos presentaciones, contratos? Cuéntanos. Por supuesto, sí tenemos, bueno, de acá de más ratito, pues nos vamos a un cumpleaños, estamos haciendo más privaditos, ¿no? Claro, con esto de la pandemia, pues que ya no se puede hacer, no podemos hacer una presentación así grande, porque acá en el Valle Sagrado, pues todavía está restringido, ¿no? Restringido, ya, claro. Las fiestas y todo esto, pero sí, tenemos cumpleaños, bautizos, estamos trabajando ahí. Y gracias por la acogida, ¿no? A toda la linda gente que confía en el trabajo musical de Zulmita Guamán. ¿A quién le canta Zulma? Oh, ¿a quién le canto? Bueno, canto a los corazones enamorados, a la vida, a los corazones decepcionados, pues no, siempre hay eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, el temita, ándate a la mina, pues de eso se trata, creo que es una letra de la vida real, ¿no? Dice, toda la vida te aguanté, toda la vida te estoy soportando, y a uno se cansa, ¿no? Uno se cansa, dice, ya, le pones un estate quieto y dice, ya, hasta aquí nomás, ándate por no decir otra cosa, ¿no? Dime, por no decir otra cosa, ándate, dice, a ver si vas a encontrar otro tesoro igual que yo, pues no lo hallarás. Dime, no creo que sea tu caso, ¿eh? No, particularmente, pues ningún tema todavía ha sido mi caso. Ya, qué bien. A ver, Zulma, queremos saber más de Zulma, pues, ¿cómo es un domingo en casa, Zulma? A ver, los domingos siempre, bueno, de lunes a viernes, pues Zulma Guamán trabaja, sí, trabaja en una entidad, y los sábados y domingos tengo libre, ¿no? Sábados y domingos hago la limpieza de casa, estoy con mi hija, a lavar la ropa, pues lo lavo a mano, ¿ah? No tengo lavadora. Lo lavo a mano y ¿qué más? A ver, ¿sí? Personalmente los domingos, pues sí estamos con mi esposo, con mi hijita, los tres, nos cocinamos y pasamos un domingo familiar espectacular, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? La unión familiar, o a veces pues nos vamos también de paseo. Ahí estamos siempre con mi hijita, pues con las tareas, ahora con los cuadernos, las carátulas, ya te imaginarás, ¿no? Sí, pues sí, claro que sí. A ver, Zulma, ¿qué sientes cuando subes al escenario? Para mí es todo, cantar es todo para mí, de verdad que salir a un escenario me reconforta, es una alegría inmensa, me reconforta bastante estar en un escenario, compartir con el público en cada pueblo, en cada distrito, pues conoces personas con nuevas historias, bonito. Claro, yo imagino, Zulma. Bueno, Zulma, un gustazo entrevistarte, pues espero hacerte una entrevista ya no muy pronto, pues, cuando estés en Lima, presencialmente, pues, ¿no? Sí, tu despedida para que Zulma. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, gracias por las oportunidades que se me está abriendo, de verdad que me quedé sorprendida con su llamada aquella vez. Dije, wow, Dios, las oportunidades se me están dando y pues las oportunidades no se presentan dos veces, ¿no? No podía decir que no, obviamente, porque... Zulma, bueno, esta es una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Esperemos pues, que se cristalice esa entrevista presencial, pero cuando sea en Lima, pues, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias, son pocas las personas que de verdad que nos dan esa oportunidad a los nuevos valores de poder dar a conocer el folclore que realizamos, ¿no? Las canciones que
que hacemos, ¿no? Mediante ustedes, como usted y varias otras personas, ¿no? Mediante eso, pues nosotros salimos y nos vamos a conocer en el mundo entero. Ah, bueno, un gusto, pues, Zuno, ¿eh? Hasta pronto, No, cuídate. muchísimas gracias a usted, muchas gracias a Producciones Criafen, gracias, yo muy agradecida, muy feliz, a nombre de tu amiga Zulma Oman, la voz sagrada del Cusco, a nombre de mi agrupación Star Music, Raulito Gutiérrez, muchísimas gracias. Ok, cuídate. Cuídese, gracias.